de la iglesia, si eso es lo que no, tampoco quieren reconocerlo. No era Pedro, era Jacobo, y eso por eso digo yo, el texto de Hechos 15, cuando dice, mas yo juzgo en el concilio de Jerusalén, ¿qué autoridad tenía que decir Jacobo, yo juzgo? Que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que fuera líder, sería la única que pudiera decir eso. Por tanto, ahí no era Pedro, Pedro testimonio de lo que había pasado con Cornelio. Y nosotros podemos ver que después Pedro, según lo que pasó en Antioquía, según lo que cuenta Pablo en Gálatas, dice que Pedro se retraía y no quería comer con los gentiles por causa de Jacobo y los que venían de Jerusalén. O sea, le tenía miedo a Jacobo, si Pedro se supone que era el líder de la iglesia. ¿Por qué pasan esas cosas? O sea, ni siquiera la Biblia apoya la tradición de que Pedro fue el primer papa. Es que no la apoya la Biblia. Y esas tradiciones, por ser tradición, creen que es verdadera, que es la tradición. No necesariamente la tradición tiene que ser verdadera, pero están creyendo todo lo que le están diciendo en cuanto a la tradición católica. ¿Qué citas usas? Sí, hombre, dejen de andar respetando tanto la iglesia católica, hombre, déjenla en paz. Imagínense, pues la iglesia católica, imagínense, pobrecita, hombre. Mira, Hechos 15, ya la mero la versículo van a 9, refutar, hombre. Hechos 15, versículo 19 dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios. Y ahí está hablando Jacob. Eso lo puedes leer directamente del texto si tú quieres. Le digo al que preguntó abajo, ¿ya? Al que me trató mal delante y me dijo improperios, que no debería decir un cristiano. ¿Ya? Rubén Romero, puedes opinar, ¿eh? Puedes dar tu opinión. Hola, hola, acá estoy de vuelta. Sí, precisamente este es un tema bastante complicado en el cristianismo, queriendo establecer la supremacía, la autoridad de Pedro, pero el texto nos muestra bastante claro, como dice David, y justamente estaba para leer el texto, eso está, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, empezando del versículo 13, ¿no? Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿no? Varones hermanos, oídme. Entonces, cuando dice oídme, entonces está marcando algo, ¿no es cierto? Y después más adelante, como decía en el 19, por lo cual yo juzgo, ¿no? Entonces, son palabras que se debe tomar bien en cuenta, ¿no? Para determinar quién tenía la autoridad. Yo, de acuerdo a este texto, veo que Pedro no tenía esa primacía o esa autoridad, la tenía Jacobo, ¿no? Entonces, bueno, el cristianismo, más que todo el catolicismo, quiere imponer su doctrina tomando algunas partes de la escritura para promover todo esto, pero hoy en día todos tienen acceso a la información, muchos, todo aquel que quiera crecer en conocimiento, crecer en su fe, tiene acceso a la escritura de una forma u otra, ya sea por internet o por libros, distintas versiones. Y como, bueno, somos personas que sabemos pensar y que podemos, digamos, pedir al Creador que nos dé luz y vemos todo esto. Para mí, Rubén, ¿qué hay de la parte donde dice él, pues, y entonces Pedro se levantó y les dijo, y ya después entonces pues los demás callaron, pues entonces, pues, en Hechos 15, pero, estamos hablando de Hechos 15. Sí, pero ahí está dando el testimonio de lo que pasó en Hechos 10. Claro, Pedro, por eso dice, Pedro ya contó como entre los gentiles. Jacobo también, Jacobo después. Sí, pero Jacobo no está dando... ahí en realidad, el jefe es Pedro, Darwin, que va. Ni Pablo ni Bernabé, nadie supieron que va. Darwin, escúchame un poquito, mira. Pedro lo que está haciendo es dar el testimonio de lo que pasó con Cornelio, de cómo Dios estaba tomando entre los gentiles para su pueblo, para su nombre, y después, ¿qué es lo que pasa? Está contando el testimonio. Y después ya Jacobo dice, oye, ya sabemos que por Pedro ya han recibido esto, y después cuenta en lo que está escrito en Amós, que relentaré el tabernáculo caído de David y repararé sus ruinas, saca todo el texto de Amós, y después dice, más yo juzgo. ¿Me entiendes? O sea, Pedro no dijo, más yo juzgo. Eso, no, eso de corresponderle, más yo juzgo, le corresponde al líder. Y ahí no fue Pedro. Ahora, lo que está en Gálatas 2, versículo 11, y lo voy a leerlo, ojo con esto, dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión.
O sea, ¿por qué Pedro tenía miedo de comer con los gentiles? Ah, porque venían los de Jacobo. Le tenía miedo a Jacobo. ¿Por qué le tenía miedo si la cabeza de la iglesia es Pedro? ¿Por qué? Porque Jacobo estaba a la cabeza, no Pedro. Si aquí podría decir el primer papa, si quieren llamarlo papa y sacar toda una tradición, deberían sacarlo directamente de Jacobo. Ah, pero es que no tienen los huesos de Jacobo, por eso. Ya me entendí por qué no. David, ¿podés decir de nuevo la cita, querido? Que me tratas bien ahora. Ahora sí puedo conversar contigo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12, y el otro está en Hechos capítulo 15, versículo, te lo busco, 19 me parece. Sí, 19. San Pedro fue el primer papa, hombre, y punto, ya, hombre, que va, irrefutado ya, hombre, protestantes. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que tener paciencia, ¿no? Sí, hombre, la Biblia lo dice, pues el que tiene las llaves, imagino, pues que va. Es que hay que entender la palabra, porque la escritura son documentos judíos, no son documentos cristianos. El cristianismo viene mucho después. Una cosa que el cristianismo, la Iglesia Católica haya recopilado, las escrituras son documentos judíos y hay que leerlo en su contexto judío-hebreo. No podemos sacarlo de esas fronteras, porque si lo sacamos e interpretamos cualquier cosa y ya está. Y bueno, el cristianismo se hizo papa, se hizo al niño Jesús Dios. Bueno, se torció totalmente. Por eso dije mucho más antes, ese es el momento donde se convierte en una cueva de ladrones, donde uno entra a la escritura, toma lo que quiere y hace lo que le conviene. Digo esto con este, digamos, con este ímpetu porque amo la escritura. Oye, Pinto, ya encontré el texto que tú me dijiste. Está el texto de los está 13 obispos. Sí, está escrito en la historia eclesiástica de Eusebio. Eusebio hace el orden hasta llegar a Marco, y Eusebio, de Cesarea, para que ustedes lo busquen, está tomando lo de Jacobo en adelante, no de Pedro, Jacobo en adelante, como todo líder de la iglesia. Ojo con esa fuente también histórica. Gracias, David. Otro tema que a veces se pasa por alto es el contexto de las casas de justicia. La base de la casa de justicia de la escuela de Rabbi Yeshua eran los 12. Pero está la tradición que se sienta para juzgar un descendiente del rey David. Por eso Santiago y Jacob sube. Pero Pedro hace parte de los jueces. Recuerden que se sentaba un juez que se le llamaba el presidente y habían varios sabios que servían como un tipo parlamento. En este caso, Pedro se levanta como buen parte de ese tribunal de la escuela de Yeshua y da su opinión, pero el que corta el queque, como decimos en Chile, fue Santiago. Tengo una pregunta. ¿Sabes quién menciona esto también, Pinto? Epifanio de Salamina también menciona esto. En la obra Panarión, en el capítulo 66, también menciona eso, lo mismo que está diciendo acá Eusebio. ¿Ya? Y el otro que menciona también es Jerónimo. También están mencionando exactamente lo mismo, hasta la sucesión que fue Marco, que fue el primer gentil. Pinto,